Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que me ven por medio de este canal. Bendiciones a todos. El motivo es que como nuestras iglesias están siendo, o hemos cerrado, mejor dicho, pues también yo pues he tenido que usar este modo para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos también, de nuestra iglesia bíblica, Fe y Gracia de los Planes de San Sebastián. Así que hermanos, como todos sabemos, pues estamos en una situación, en una crisis grave, tremenda, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser escuchada. Así que hermanos, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5, 11 y 12. La Biblia dice, hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra, Señor, que llegará a los hogares, Señor mío, que llegará de Dios Santo a muchos hermanos y amigos también que nos escucharán en nuestra página de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor mío, que nos ayudes, que nos des fortaleza, que nos des fuerza, Señor, en medio de tanta dificultad, en medio de tanto problema, Señor, que está pasando hoy en día, Señor mío. Gracias, Padre Santo, por nuestros hermanos, fortalécelos. No permitas que reine Dios en sus vidas, Señor, el miedo, Señor Santo, sino que, Padre, pongamos nosotros en práctica nuestra confianza, que confiemos en Él, que dependamos de ti, Señor Santo. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, hay muchas personas que ven la Biblia como una secuencia de milagros, podemos decir así, sorprendente. Y en realidad, hermanos, que los milagros fueron excepciones. Pasarían varios siglos, según lo que yo he visto, hermano, antes de que un hecho maravilloso acontezca. Entonces, quiero decirles que hace cientos y cientos de años han pasado, pero Dios no ha olvidado su compromiso todavía de enviar al Salvador a esta tierra. Él envió al Salvador a esta tierra. Y quiero decirles que vendrá también por segunda vez también el Salvador. Y en cada generación, hermano, en cada generación o en cada dispensación, podemos decirlo así, hubo aquellas personas que creyeron en Dios. Aunque la población del mundo en aquel entonces, hermanos, estaba creciendo de una forma especular. El número de los que confiaban en Dios no creció en el mismo porcentaje que la del mundo. La Biblia registra que casi todos le dieron la espalda a Dios. Toda la humanidad en el tiempo de Noé le dio la espalda a Dios. Quiero decirles que
la humanidad no solamente rechazó a Dios, sino que mantuvo, hermanos, mantuvo la intención de seguir a Satanás, al diablo. La humanidad, hermanos, rechazó a Dios y mantuvo esa posición de seguir al enemigo. Y eso como que si se tratara de una cosa buena, ¿verdad? El querer seguir a un enemigo. Déjenme decirles que no es así. La Biblia registra que casi todos le dieron la espalda al Señor. Hay un versículo el versículo que leímos, y vio Jehová, dice la Biblia, que la maldad de los hombres era mucho. Mire cómo vio el Señor la maldad, cómo vio al hombre, cómo vio Dios al hombre en aquel entonces. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire, le hago la pregunta a usted. ¿La maldad de los hombres hoy en día no es mucha hoy en día, hermanos? ¿No es mucha hoy en día, querido amigo? Sí, sí. Y dice también, aparte de eso, dice que todos los designios de los pensamientos de los corazones de ellos era continuo solamente el mal. El hombre, hermanos, por naturaleza, el hombre es malo. Él siempre se ha dedicado solamente a hacer lo malo y lo malo y lo malo. Esto que está pasando ahorita, ¿quién es el culpable? Esto que está sucediendo ahorita de tantos miles y miles de muertos por esta pandemia, hermano, el hombre lo ha fabricado. Sí. En los pensamientos de ellos solamente está el hacer el mal. El mal. Y dice en Génesis 6, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra delante de Dios. Hoy en día la tierra está corrompida. La tierra está gimiendo. Porque no aguanta, hermano, el pecado del hombre. Mire la tierra cómo se está rebelando con incendios, con tsunamis, con terremotos. La tierra está gimiendo, está llorando al ver, hermanos, la maldad de los hombres. Y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra no se corrompió, el que se corrompió fue el hombre. Cuando dice eso está hablando del hombre. Y estaba la tierra llena de violencia. La tierra no hace violencia. El que hace la violencia es el hombre que está en la tierra. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia, y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne, todo hombre, toda mujer, todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Noé, hermanos? Piense usted qué es lo que está pasando en todas las naciones, en cada nación de este mundo. ¿Qué es lo que usted mira en las noticias a diario? ¿Qué es lo que sale en las pantallas de los televisores? ¿Sabe qué es lo que yo veo, hermanos? En las noticias. Malas noticias que desaniman. Malas noticias que, hermano, enferman.
malas noticias, hermanos, que entristecen. Violencia, anarquía, guerras, mire, hermanos, violaciones, muertes, mire, secuestros. Y esto que está sucediendo hoy en día también, hermano, el hombre ha puesto la mano también en este asunto. Entonces, cuando miramos todas estas cosas que están sucediendo hoy en día alrededor nuestro, hermanos, entonces podemos tener una idea de cómo habría sido la vida en aquel entonces también, en el tiempo de Noé. Dice la Escritura que los pensamientos de esa gente, los pensamientos del hombre, estaban continuamente haciendo el mal. Sí, estaban consumidos por la maldad. Reinaba la perversidad. Reinaba el caos, hermano. El mundo en aquel entonces se había convertido en un lugar donde no se podía vivir. Sí, era terrible el odio, la muerte, el adulterio, la fornicación que había en ese lugar. Y déjeme decirle que hoy en día así está también el mundo, como en los tiempos de Caín. Caín mató a su hermano, ustedes saben perfectamente bien eso. Hermanos y amigos, nosotros debemos de si nosotros analizamos lo que la Biblia declara acerca de la sociedad de aquel entonces, hermanos, de aquellos días, lo que estaba pasando, hermano, mire, era de preocuparse. Pero la gente no se preocupaba en aquel entonces ellos estaban viviendo su mundo. Mire, lo que Dios decía no tenía ninguna importancia para ellos. No les importaba. Lo mismo hoy en día. No hay importancia de lo que Dios quiere decir. El hombre había despreciado el plan de Dios. Lo mismo hoy en día. Mire, cuando Noé, pregonero de justicia, comenzó él, hermanos, a construir el arca, Noé les predicaba a ellos. Y el mundo, bien, gracias. Lo que Dios decía no tenía ninguna importancia para ellos. Lo mismo también nosotros, los predicadores, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos presentando la gracia, cuando estamos presentando la justicia de Dios al ser humano, no les interesa. No les interesa. No les importa. No les importa lo que Dios dice hoy en día. El hombre ha despreciado también hoy en día el plan de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. No quiere, hermanos, amados hermanos. Ni tan siquiera, hermano, lo está intentando tan siquiera. Ni tan siquiera está intentando el hombre de querer reducir el abismo de separación que tienen ellos con Dios. Estaba viendo un video de estos en España, donde allá pusieron cuarentena también,
Y decían los jóvenes, gracias Señor, oh gracias, ni decían Señor, yo que decía, gracias, porque de todos modos en las vacaciones de diciembre no tuvimos, ahora sí tenemos vacaciones, hoy vamos a ir a la playa, otros decían vamos a ir a la discoteca, otros decían vamos a salir a tomar, otros decían vamos a salir, otros decían voy a ir allá en un crucero, y hermanos, todos los jóvenes y otros bailando en discotecas y otros hermanos, mire, no les interesa lo que está pasando ahorita, que la gente se está muriendo. Mientras que la justicia estaba lejos de la mente de los hombres, el pecado era el medio en el que ellos vivían. El hombre ha estado separado de Dios, no puede cruzar porque hay un abismo. Caín, con sus propias ideas, que la vez pasada, amados hermanos, hablamos de Caín, ¿verdad? El sacrificio que él trajo, con sus propias ideas no pudo cruzar el abismo a donde estaba Dios. Su padre Adán, con las apariencias externas que él tenía, él quería traer su propia versión, no pudo tampoco cruzar el abismo. Y la gente en el día de Noé tampoco, hermanos, no pudieron cruzar el de separación para poder llegar a la comunión con Dios, amados hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 1:21 al 32. Yo se lo voy a leer. Se lo voy a leer. ¿Sabe lo que dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Mire, ni le dieron gracia. La gente es malagradecida. Ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento. Esto está sucediendo hoy en día. En su razonamiento. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. A mí nadie me tiene que decir nada, dicen ahora hoy. Los jóvenes así dicen ahora. No, dice, coronavirus es una enfermedad cualquiera, dice que neumonía, no importa, no. Y mire, hermano, en su razonamiento, en su necio corazón, porque son necios, dice la Biblia. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Mire lo que dice la Biblia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necio. El hombre es un necio. Necio de corazón. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios omnipotente, el Dios santo, el Dios que hizo todo, hermano. Amén. Cambiaron esa gloria de Dios en semejanza de imágenes. Allá andan, adorando ídolos. De hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre, al hacer esto que a Dios no le agrada, entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Entonces, como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces vino Dios, dice la Biblia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira. Hermanos, cuando hablamos acerca del cinturón de la verdad, tenemos que hablar la verdad, la verdad. La armadura del creyente es mental, tenemos que colocarla por fe, es mental. Y el cinturón es algo, hermanos, que mantiene firme las demás armaduras. Cuando un creyente habla con la verdad, está manteniendo firme, hermano, la palabra de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual, dice el apóstol Pablo, es bendito por los siglos. Amén. Y no solamente dice eso, sino que sigue el apóstol Pablo diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pues sus mujeres cambiaron, dice la Biblia, el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Hermanos, mire, eso es lo que estaba pasando también en Sodoma y Gomorra, hermanos. Dios destruyó Sodoma y Gomorra también por el pecado, hermano, del homosexualismo, por el pecado, hermano, que había ahí de hermano, de acostarse un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer. Por eso Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. Y se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Eso es un hecho vergonzoso, hombre con hombre. Y así es como ellos recibieron, hermanos, recibieron en sí mismo, dice la Biblia, la retribución debido a su extravío. Ellos se extraviaron de la verdad, amados hermanos. Se extraviaron de la verdad. Qué tremendo, hermanos, ver la humanidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo mismo hoy, la gente no está aprobando tener en cuenta a Dios. Dios los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada. Esta gente está reprobada. No pueden levantarse más. La gente del tiempo de Noé estaba reprobada. La gente de Sodoma y Gomorra estaba reprobada. Y hoy está muriendo un montón de gente sin Cristo, reprobados también. La Biblia dice que esos momentos de la historia del hombre, hermanos, había venido su alma, ellos habían vendido su alma al pecado. Pero como lo hemos visto antes, el pecado trae consecuencias. Y esa es una realidad. Permanece inalterable. Eso es como tratar de engañar a la ley de la gravedad. Si usted sube en un edificio, hermano, y se deja y se lanza al vacío, va a caer. No crea que va a quedar flotando. No. Dios no podía tolerar el pecado.
Dios no podía aceptar el pecado del hombre. Y la Biblia afirma que Dios estaba muy triste por ellos. Déjeme decirle, Dios también está muy triste hoy en día por ellos, por la humanidad. Naciones como China, Francia, Italia, Alemania, España y algunos estados de los Estados Unidos, hermanos, han aceptado el aborto de niños. Los estaban asesinando, los estaban matando. Y Dios se entristeció mucho también por eso, hermano. Dios se ha entristecido mucho por eso. Déjenme decirles, eso es grave. Eso es muy grave. La gravedad del resultado si usted se lanza de un edificio, hermano, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es que usted cuando cae al suelo se va a llevar un montón de moretones y va a quedar todo quebrado, pues. Fíjese lo que dice en Génesis 6:7. Veamos. Dice: y dijo Jehová, raeré, mire, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En otras palabras, dijo el Señor, voy a borrar de la faz de la tierra a todos los hombres que yo he creado. Mire la decisión que Dios tuvo que tomar con tristeza, pero lo tuvo que hacer. El hombre se obstinó en tener una filosofía de vida que excluía a Dios. Y hoy en día el hombre se mantiene así, de esa misma manera. Ellos, hermanos, no quieren saber nada de Dios. Entonces, como ellos no quieren saber nada de Dios, Dios mantiene al hombre responsable por ese comportamiento que tiene también. Dios lo está haciendo responsable al hombre por sus actos que está haciendo. Pero en medio de este conflicto en el tiempo antiguo, había un hombre que se llamaba Noé. Y esto me llama la atención, que en medio de tanta maldad en ese entonces, estaba este hombre. Estaba este hombre con su familia, con sus 3 hijos, su esposa. Era un hombre muy diferente, hermanos, a los hombres que estaban en esa época. La Biblia nos dice, pero Noé halló gracia. Mire, ahí se encuentra la primera palabra, gracia. Gracia. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Sí. Dios siempre ha manifestado su gracia a la humanidad. En el libro de Hebreos 4:16 dice la Biblia, así que acerquémonos, voy a citar la Biblia NBI, me gusta mucho la Biblia NBI, y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, ¿sabe qué va a recibir? Misericordia.
para recibir misericordia. ¿Usted quiere misericordia? Pues acérquese al trono de la gracia, acérquese a Cristo. Y una vez que se acerca, dice la palabra, y hallará gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Usted está necesitando ahorita la gracia de Dios en medio de este conflicto. Acérquese a la gracia. Yo estoy necesitando, y por eso me estoy acercando más y más y más al Señor, al trono de la gracia. En Efesios 2, 4, 5 también dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Mire, Dios es rico en misericordia. Si usted quiere, hermano, trabajarle a un rico, Dios es el mejor rico, hermano, porque Él es rico en misericordia. Por su gran amor. Mire, que nos amó. Por nosotros nos dio vida en Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ya somos salvos, dice la Biblia. Mire cuántos versículos hay acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, teológicamente, dice la Biblia que es el regalo inmerecido. Es el regalo de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Yo no lo merezco, ni usted tampoco lo merece, y no lo podemos ganar con nada, con ninguno, no tiene precio. No podemos. ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro 5:10? Y después de que ustedes, le está hablando a la iglesia, hayan un poco, iglesia, ¿te sientes que estás sufriendo? Sí. Después de que haya sufrido un poco, iglesia de los planes de San Sebastián, iglesia universal de Cristo, después que haya sufrido un poco de tiempo, no es ni mucho, un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, mire cómo dice la Biblia, Él es el Dios de toda gracia, que los llamó. Él te llamó. Él te está llamando ahorita. Yo no explico cuando dicen gente que dice acepte. No, yo lo acepté, dicen otros así. Él te ha llamado, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Él los restaurará. Y cuando ustedes estén restaurados, dice la Biblia que los hará fuertes. 1, los hará fuertes. 2, los afirmará. Y también los establecerá. ¿Cuántos alaban a Dios? Oiga, amigo. Noé era un hombre de buen vivir. Pero a pesar de ellos, todavía, a pesar de que él era así, era un pecador. La Biblia dice que Noé era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Por eso dice la Biblia que Noé, dice la Biblia, con Dios caminó Noé, dice. Así dice. Yo iba a decir,
Noé caminó con... No, pero al revés. Dios es el que camina con nosotros. Dios está caminando con nosotros. Cuando salgas a hacer tus compritas, Dios está caminando contigo. Ahí va al lado tuyo, a la par. Ahí va. Por eso San Juan en Apocalipsis 22, 21, dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén, dice. Entonces, no era un pecador, de acuerdo a la ley del pecado y de la muerte. Noé tenía que morir por su pecado. Pero también la Biblia indica que Noé trajo un sacrificio, un animalito, un cordero también. Él estaba reconociendo que tenía la necesidad de tener un sustituto inocente para que pagara, hermano, por él. Era la pena que él tenía, la pena que él mismo debía haber pagado. Noé creía que Dios lo salvaría de las consecuencias del pecado. ¿Cómo es eso? La Escritura dice, Noé en Dios fue considerado como alguien que era justo. ¿Se fija? Por confiar en Él, Dios es que te hace justo. Te considera justo. Por confiar en Él. Noé tenía una relación correcta con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que tú tengas una relación correcta con el Señor. Que confíes en Él. Que vengas a Él. La Biblia dice en Génesis 6, 13 y 14. Y dijo pues Dios, oiga, lo dice Dios, no lo digo yo. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido, miren lo que decidió Dios, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Óigame, más claro no canta el gallo. La tierra está llena de violencia por causa del hombre hoy en día. La tierra no aguanta ya el pecado del hombre. Esto que está sucediendo ahora es, óigame, no se lo atribuye a Dios, es el pecado del hombre. Y Dios ha tomado una decisión, tomó una decisión. Y Dios muy pronto va a tomar una decisión también aquí, hoy, en estos tiempos. Pero Él tomó una decisión en el tiempo de Noé. ¿Sabe lo que dice? He aquí, yo los destruiré con la tierra. Y ahí es donde Dios comienza a decirle a Noé qué es lo que tenía que hacer. Hazte una arca de madera con gofer y harás aposento en el arca, le dice, ¿verdad? Y le vas a poner brea, calafetearás con brea por dentro y por fuera. Esa es la orden que Dios le dio a Noé. Esa es la orden que Dios le ha dado a Noé.
Dios provió la arca. Provió el arca. Dios le dijo a Noé que construyera una arca, un barco. No de remos. Era un gran barco. Similar a los buques enormes de carga que miramos a veces nosotros. Y en el barco había una puerta. Una sola puerta de entrada había en ese barco. ¿Qué significa eso, hermano? Había una sola puerta. En San Juan 10:7, ¿sabe lo que dijo Jesucristo? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, está dando doble confirmación. Yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta que estaba en el barco de Noé, o sea, no era Jesús literalmente, pero simbólicamente estaba diciendo que Jesús era esa puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuáles eran las ovejas ahí en el arca? Noé, sus hijos y sus nueras y su esposa. 8. Y Cristo es la puerta. ¿Y quiénes son sus ovejas? Nosotros. San Juan 10:9, ¿qué es lo que dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Oiga, amigo, Dios le está diciendo que entre por esa puerta que es Cristo. Y si usted entra por esa puerta, usted será salvo. Y una vez que usted entre, y dice, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Pasto. Una vez que usted entre y crea en el Señor Jesucristo y sea salvo eternamente, porque su salvación va a ser eternamente, no se va a perder, salvo por toda la eternidad. Después usted se reúne en una iglesia bíblica y empezará a encontrar pasto. Es la palabra de Dios. Empezará a encontrar pasto, palabra que lo alimente, que usted sea alimentada y alimentado. Amados hermanos, Noé fue y construyó ese barco enorme. Pero construyó un barco, hermano, no para tener velocidad, no. El barco que Dios le dijo a Noé que construyera no era para velocidad, sino solamente para que flotara y así preservar la vida de su esposa, la vida de sus 3 hijos y la vida de sus nueras. Dios le dijo a Noé: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6:17. Morirá. Mire, todo. Esto sucedió en Noé. Y está pronto también a suceder hoy en día otro juicio. ¿Está usted pensando en estas verdades bíblicas, amados hermanos?
¿Está pensando usted, creyente en Cristo? ¿Está pensando usted, querido amigo, en estas palabras que le estamos diciendo ahorita? Dice la Biblia que por cuanto Noé creyó en Dios, mire qué importante es creer en Dios. Alguien me dijo a mí que no era importante creer en Dios, que nosotros teníamos que hacer algo más para merecer la salvación. No solamente creer, te dicen. Pero la Biblia dice que Noé creyó en Dios y le obedeció. Sí. Dios le había dicho a Noé que iba a pasar 120 años antes que el diluvio ocurriera. O sea que pasaron 120 años para que ocurriera el diluvio. Y Noé estaba construyendo el arca en un lugar seco, donde no había ni ríos tan siquiera alrededor. En el desierto. Pero Noé creyó a Dios lo que le había dicho: hazte una barca de tantas medidas, de tanto de altura, de tantos depósitos, una puerta, una ventana. Dios se lo dijo todo y él creyó a Dios y le obedeció. Imagine que si él hubiera creído pues, y no hubiera obedecido, hubiera muerto con toda esa gente. ¿Y usted está creyendo? ¿Y está obedeciendo también? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que las instrucciones de Dios eran buenas. Eran muy buenas y fáciles de seguir. Noé nunca había construido un barco tan inmenso. Nunca. Pero el arquitecto, que es Dios, le dio las medidas cómo tenía que hacerlo. Ahora, lo peor era explicar que venía un diluvio. Y era un diluvio universal. Venía para todos sus vecinos, para todos sus amigos. Mire. Entonces Noé empezó a trabajar en el arca, 120 años, y no solamente, sobre ese tiempo, no solamente supervisaba a él la construcción de la embarcación, sino que también advirtió a todos aquellos que estaban dispuestos a escucharlo acerca del juicio que iba a venir. Y nosotros tenemos que también, en medio de esta epidemia, tenemos que anunciar el juicio que ha de venir o que va a venir. Debemos denunciar el Evangelio. Debemos denunciar el Evangelio. Muchas iglesias no están anunciando el Evangelio. Dios nos ha encomendado que anunciemos el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Voy a buscarlo en una Biblia más grande mía, que tengo acá por las letras. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante? Pablo está declarando el Evangelio. Noé allá estaba declarando la palabra de Dios. Nosotros aquí estamos declarando lo que Él quiere que digamos. No son inventos míos. Y Pablo dice, 15:1,
Además, os declaro, mire, hermanos, ¿a quién está declarando? Ah, hermano, es que el evangelio es para los que no han creído. Para eso es el evangelio. No, está declarándole a los hermanos. Os declaro, hermanos. ¿El que está declarando Pablo? El evangelio, dice ahí el versículo 1, que os he predicado. Ya Pablo lo había predicado muchas veces, pero estaba declarando una y otra vez y otra vez y otra vez, declarando el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Declararlo. El cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual también asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Biblia, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Hay muchas iglesias que están llenas de cristianos, que es diferente a creyentes. Muchas iglesias llenas de cristianos, pero son cristianos que han creído en vano, no son salvos. En la iglesia hay muchos que no son salvos. Entonces el apóstol Pablo está anunciando, y en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado a sí mismo. Mire, lo que a sí mismo recibí. Él va a enseñar lo que recibió de Jesucristo. Mira. Y comienza. Que Cristo dice. El primero. Mira quién menciona. Menciona a la persona específica. Que Cristo. El mundo necesita saber quién es Jesucristo. Necesita saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitan saber que Él es Dios. 100%. Necesitan saber que Él es Espíritu Santo también. Necesitamos nosotros saber que Jesucristo, hermano, Él es omnisciente, omnipresente. Él es el sanador, protector. Él está en cualquier lugar del mundo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está en cualquier lugar del mundo. ¿Qué Cristo? Bueno, pues este Cristo murió. Y ahí consiste el evangelio. Por nuestros pecados. Presenta una persona específica, una obra específica también. Que murió por nuestros pecados. Y fue conforme a las Escrituras. Cuando dice que murió por nuestros pecados, ¿qué significa eso? Bueno, ¿quiénes merecían morir en la cruz de Calvario? Éramos nosotros. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que merecíamos morir, no Él. Pero sin embargo, así como Dios en Génesis, allá capítulo 3, Génesis, cuando Adán pecó y llegó con la idea de él, hermano, ¿verdad? Queriéndose esconder de Dios y todo eso, Dios ya sabía dónde estaba él y ya se había hecho ya tenía una versión propia de él y se había ya ocultado su desnudez con hojas de higuera. Dios le dijo, no lo vas a hacer como yo quiero. Y empieza Dios a vestirla con pieles de animales. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios fue el primer autor del primer sacrificio para que lo viera Adán. Lo viera Adán.
Y Adán vio cómo Dios hizo el altar. Me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino que así fue. Vio cómo hizo el altar, puso la leña, el fuego. Hasta cantamos un himno acerca, un corito acerca de eso, ¿eh? El fuego, el corderito, y después lo degolla. La sangre derramada en el altar, le saca la piel, y de esa piel les hace túnicas a ellos. Viene Adán y les enseña a sus hijos, a Caín y a Abel. Los dos llevan un sacrificio, los dos lo presentan, solamente que había una diferencia entre los dos. Uno era un corderito y el otro eran frutas del huerto de él. Lo presentan y Dios vio con agrado a Abel. Y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Mire qué tremendo. Y comienzan ahí, hermano, a hacer los sacrificios de todos los animales, porque es necesario que haya derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo en la cruz del Calvario hubo derramamiento de sangre para que hubiese perdón de pecados. Y no solamente dice eso el apóstol Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también. Entonces, ahí, hermano, en estos versículos está plasmado lo que es el Evangelio. Entonces Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado que hiciera. Había una sola puerta donde podían entrar ellos. Dios cerró esa puerta. ¿Sabe cuándo la cerró Dios? Cuando el juicio empezó. Cuando el juicio empezó y las aguas comenzaron a elevarse. Ay, Dios. Empezaron a elevarse. Comenzó el juicio de Dios. Entonces, Dios, lleno de gracia, le había dado a la humanidad 120 años para que abandonaran su pecado, sus pensamientos pecaminosos. 120 para que ellos aprovecharan la misericordia de Dios. Pero ese tiempo, en el tiempo de Noé, había terminado. Se había terminado ese tiempo. El juicio de Dios había llegado, tal como Dios lo había dicho. El hombre, hermanos, muchas veces amenaza y nunca cumple, pero Dios siempre cumple su palabra. Tengamos fe en estos últimos tiempos, iglesia. No desmaye. Siga buscando al Señor. Lea las Escrituras. Conságrese más al Señor. Dios nos está dando tiempo. Allá también les dio tiempo el Señor, 120 años.
para que la humanidad se arrepintiera, no se arrepintió nadie. Y Dios hoy en día está dando tiempo todavía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. No somos perfectos, somos pecadores también. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, pero dijo en 15, se los voy a leer para que ustedes vean. Vamos a leerlo. Aquí está. Miren lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros. Dios mío, mire, palabra fiel, esta es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos ustedes, amados hermanos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a las naciones. Él vino a salvarte a ti y a mí. Él vino a salvarnos. Dios cerró la puerta y también la cerrará muy pronto hoy en estos tiempos. Dios la va a cerrar. Así que, amados hermanos, bendiciones a todos ustedes. Sigamos adelante y crea en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algún amigo que quiera poner su fe y su confianza en Jesucristo, este es el mejor momento para poderlo hacer en este tiempo de angustia, de sufrimiento, de incertidumbre. Mucha gente está con esa incertidumbre. ¿Me va a venir a mí? ¿O voy a tener yo el coronavirus? Dios quiere guardarte así como guardó a Noé. Lo guardó dentro del arca, lo protegió. Dios quiere protegerte en esta hora. No te vendrá ningún mal. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga y estaremos en contacto hasta un nuevo aviso. Bendiciones.